Bueno, primero que nada, muchas gracias a todas y todos quienes están acá por asistir a este conversatorio. Antes de presentar a nuestra invitada, quería comentarles un poco de las razones de por qué estamos organizando esta actividad hoy. Entonces, para quienes no sepan, el 12 de mayo se instauró como el Día de las Mujeres Matemáticas el 2018. ¿Por qué se escogió este día? Porque coincide con la fecha de nacimiento de Maryam Mirzakhani, quien fue una matemática iraní, la primera mujer en ganar la medalla Fields, pero lamentablemente falleció a los 40 años, el 2017. La idea de esta fecha, de instaurar este día, de esta efeméride, además de recordar a Maryam Mirzakhani y de visibilizar a las mujeres matemáticas en general, tomando en cuenta que esta es una disciplina bastante masculina, en términos numéricos al menos, y también tratar de insistir y alentar en que este espacio de trabajo, o sea, el espacio de trabajo de la gente, de las personas que nos desenvolvemos en matemáticas y en otras áreas similares, sea más diverso e inclusivo para todas y todos. Entonces nos pareció que era una buena instancia para conversar sobre los principales hallazgos del Gender Gap in Science Project, que es la investigación sobre la que nos va a hablar nuestra invitada de hoy. Entonces, nuestra invitada es Silvana Ponce Dawson. Ella es doctora en física, académica del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Y Silvina fue parte del grupo coordinador de este proyecto que les mencioné. Y además, asociado a este proyecto, Silvina coordinó un libro, La brecha de género en matemática, computación y ciencias naturales, un abordaje desde América Latina, que toma un poco los aspectos del Gender Gap in Science más relacionados con América Latina. Entonces, les dejo con Silvina para que nos cuente más sobre esta tremenda investigación que se hizo hace poco. Bueno, muchas gracias María Isabel y muchas gracias a todos y todas por la investigación. Entonces déjenme que Compartir pantalla. Comparta. Bueno, bien, entonces yo les voy a hablar de un proyecto que prácticamente está terminado, pero bueno, continúa con otras formas, que se llama La brecha de género en matemática, computación y ciencias naturales, cómo medirla y cómo reducirla. Y acá está el link a la página del proyecto por si ustedes quieren visitarlo. Bueno, el título del conversatorio coincide con el título del proyecto, que como les dije se está terminando, pero está continuando de otras formas. Fue un proyecto que presentamos entre varias uniones científicas internacionales y estuvo liderado por la Unión Matemática Internacional. Lo presentamos al Consejo Internacional de Ciencias y bueno, se obtuvo una financiación importante para el periodo 2016-2019. Y se plantearon 3 tareas que se llevaron adelante. Una fue lo que llamamos la encuesta global de científicos y científicas, que estuvo abierta en 2018 y recibió aproximadamente 34.000 respuestas de 159 países distintos. Perdón que me quedó la coma de la anotación inglesa del número, pero bueno. La segunda tarea fue un estudio de patrones de publicación, del cual voy a contar algunas cosas porque las personas que lo hicieron habían hecho previamente un estudio en matemática y tenían acceso a ZBMath, una gran base de datos de publicaciones de matemáticas. Así que en esta parte trataron de expandirlo a otras disciplinas, pero tiene una parte bastante importante dedicada a la matemática. Y finalmente la elaboración de una base de buenas prácticas implementadas en distintos lugares del mundo para reducir la brecha de género en esta área.
Bueno, acá estas son algunas imágenes del informe final. El informe final se puede también pedir que a uno se lo envíen en versión impresa, tiene un costo. Si no, se puede bajar el PDF desde la página del proyecto hay links y tiene todos estos dibujitos, estos cartoons muy lindos. Entonces voy a presentar estos datos, los que están en este informe y algunos datos adicionales de Latinoamérica y el Caribe. Bien, bueno, entonces déjenme que les diga entre qué regiones se fue subdividiendo los datos que se fueron recopilando para los distintos análisis, en particular para la encuesta. En lo que refiere a Latinoamérica y el Caribe, se subdividió en dos regiones, lo que llamamos Sudamérica y lo que llamaron Centroamérica, incluyendo también al Caribe y a México. Algo muy importante sobre la encuesta, que es de la que voy a dar los primeros datos, es cómo se la distribuyó. Se la distribuyó con un método que se llama bola de nieve, o sea, se enviaron mails a redes de contactos que teníamos, se hizo también propaganda por redes sociales. Por lo tanto, quienes responden no significa que sea una muestra representativa de las comunidades, sino de quienes quisieron responder. De todos modos, da una idea de cómo son las experiencias de distintas personas, en particular discriminadas por género. Bien. Bueno, acá está el número total de respuestas. Latinoamérica y el Caribe fue mucho más que lo que nosotros esperábamos. Eso de porcentaje de lo esperado, se había hecho una estimación previa de cuántas respuestas podíamos esperar de cada región y Latinoamérica y el Caribe dio más del doble de respuestas de las que esperábamos originalmente, así que eso fue bien importante. Otras áreas con muchísimas personas, por ejemplo Asia, tuvieron una participación bastante baja. Fíjense que representa muy poco más que Latinoamérica y el Caribe en el número de respuestas y sin embargo en población es mucho mayor. Bien. Bueno, los análisis, como se trataban de encontrar correlaciones entre distintas cosas, no todas las respuestas, respuestas que se fueron entregando respondían a todas las preguntas del cuestionario. Entonces, los análisis se basaron en un subconjunto de las respuestas, las que permitían este análisis cruzado de cofactores. Y fueron hechos por el Centro de Investigación Estadística del Instituto de Física de Estados Unidos. Bueno, estas son las principales conclusiones que después les voy a mostrar datos. En todas las preguntas prácticamente hubo diferencias entre quienes se definían como hombres y quienes se definían como mujeres. Al principio, la primera pregunta había que decir el género y había tres opciones, hombres, mujeres y prefiere no responder. Prefiere no responder fue muy pequeño respecto de las otras dos respuestas, así que no se analizaron esas respuestas para estos datos que les voy a dar ahora. Y en los otros ítems hubo diferencias dependiendo de la región, mayores o menores, en prácticamente todas las preguntas. Y en particular, una de las cosas que se ve es que las mujeres reportan experiencias menos positivas que las de los hombres en muchos rubros. Bueno, esto da un poco una idea de cuáles son las disciplinas que fueron contestando. Matemática estuvo separado en matemática y matemática aplicada, más o menos unas 5.000 respuestas, o sea que un número, esto es sobre todo el mundo, un número alto, y física unas 4.000. Bien. Entonces acá les voy a dar algunos ejemplos de preguntas con diferencias en las respuestas entre hombres y mujeres en todas las regiones del mundo. ¿Sufriste interrupciones significativas durante tus estudios doctorales? Las mujeres dijeron sí 1.6 veces más que los hombres. ¿Diste una charla invitada en una conferencia? Los hombres dijeron sí un 20% más de veces que las mujeres. ¿Sufriste discriminación? Los hombres dijeron no haber sufrido nunca discriminación, casi 5 veces más que las mujeres. ¿Te encontraste con situaciones de acoso sexual en la universidad o el trabajo? Las mujeres dijeron sí 14.4 veces más que los hombres. ¿Tu carrera influyó tus decisiones sobre tener hijos o hijas, casarte, convivencia, etcétera? Y las mujeres dijeron sí en un 60% de veces más que los hombres.
¿Se volvió más lento el avance de tu carrera después de tener hijos? Las mujeres dijeron que esto ocurrió en forma significativa más veces que los hombres. Y esperen que corro mi imagen, 3.3 veces. Ok. ¿Cómo cambió tu carrera después de tener hijos? Los hombres dijeron que no había cambiado significativamente 3 veces más que las mujeres. Y después, bueno, en relación a las disciplinas, en general es muy común que la pareja de las mujeres trabaje en la misma disciplina, tenga el mismo tipo de actividad que ellas, en mucho más frecuencia que en el caso de los hombres. Y después, en relación a cómo se percibe el avance en la carrera, la velocidad, los hombres dijeron que en general su avance había sido más rápido que el de sus colegas, mientras que las mujeres era menos frecuente que dijeran eso. Bueno, entonces les voy a dar algunos datos un poquito más detallados de respuestas de Latinoamérica y Caribe. Esto es un análisis sobre unas 4.000 respuestas, de las cuales un 53% fueron de mujeres. Cuando digo Latinoamérica y el Caribe, estoy juntando esto que es Centroamérica y Sudamérica, y después voy a dar algunos resultados solo de Sudamérica. Si miran los números, Sudamérica en particular está bastante dominado por las respuestas de Argentina y Brasil. Chile está en el cuarto lugar, Colombia y Brasil aportaron más o menos un número similar, que es un poquito menos de la mitad cada una de lo que aportaron Argentina y Brasil. Bueno, acá está la discriminación por disciplina, además de otras, que es una mezcla de disciplinas. Física fue la primera, después matemática, matemática toda, y matemática aplicada fue 300 respuestas, matemática toda más del orden de 700. Y en lo que se refiere al nivel de estudios, la mayoría de las respuestas vinieron de personas que ya estaban graduadas con un título de grado, pero hubo una fracción significativa de respuestas de personas con un máster o con un doctorado. Bien, entonces acá vemos para Latinoamérica y el Caribe las respuestas en relación a las interrupciones significativas durante los estudios de posgrado, y acá se ve una diferencia con mujeres que tienen una respuesta positiva más alta que los hombres. Y acá está, las razones de las interrupciones son bastante diferentes. Acá se podían elegir varias opciones, y entonces lo que está ordenado es cuántas de las respuestas cliquearon cada una de las opciones. En las mujeres, la opción que fue cliqueada más veces, con un 41% de las respuestas, fue embarazo o cuidado de niños. Y la segunda fue dificultad con el director o la directora. En tercero, cuarto, en el quinto lugar están las dificultades financieras, y en el cuarto las obligaciones familiares. Mientras que en el caso de los hombres, las dificultades financieras fueron las que ocuparon el primer lugar. Dificultades con directores más o menos bastante parecidos, los porcentajes que cliquearon ahí de hombres y mujeres. Otras obligaciones familiares también, pero el tema de los hijos bueno, embarazo, no sé, pero cuidar de los niños es bastante menor. ¿Cómo afectaron estas interrupciones el avance de la carrera? Y las preguntas eran, por ejemplo, ¿afectaron mi credibilidad profesional o mi reputación? Es la primera, donde tenemos las respuestas de hombres y de mujeres separadas con estos colores: mucho, un poco, muy poco, no la afectaron. Y se ve que, por ejemplo, no la afectaron, para los hombres fue un 46%, mientras que para la mujer fue un 34%. Y también afectaron el tipo de trabajo que hago. De la misma manera, no la afectaron, fue bastante mayor la respuesta en el caso de los hombres que en el de las mujeres. Una de las cosas que suele suceder con las mujeres después de tener hijos o hijas es que pasan a hacer una tarea más part-time, o sea, no se dedican todo el tiempo a la actividad científico-académica. Bueno, acá justamente está eso, perdón que esto lo dejé en inglés, las respuestas. De nuevo son muchas opciones y cada uno puede cliquear varias. Las mujeres eligieron un cronograma de actividades que fuera más flexible o menos demandante.
Mientras que, esto es después de ser padre o madre, los hombres dicen no cambió demasiado, en un 51% de las veces. Elegí algo más flexible, una agenda más flexible o menos demandante de trabajo, para los hombres fue en el 30% de las veces. Entonces, se ve que los cambios que induce la paternidad o la maternidad son diferentes en hombres y mujeres y afectan más a las mujeres que a los hombres. Incluso un 7% de las mujeres dice que se queda en su casa como madre, mientras que los hombres es la mitad. Bien, cuánto influyeron las decisiones sobre justamente convivencia, casamiento, hijos, hijas, etcétera, en hombres y mujeres, influyeron más en mujeres que en hombres. Bien, después está prestigio profesional, digamos. ¿Cuántos cargos se ocupan o si se ocuparon cargos importantes? Esto es todas las regiones, no es solo Latinoamérica y el Caribe. Y acá están subdivididas por las regiones del análisis. Y lo que significa cuando las dos barritas tienen color gris es que dado el número de respuestas, los porcentajes no son diferentes significativamente desde un punto de vista estadístico. Y cuando sí son de dos colores, quiere decir que sí lo son esas diferencias. Entonces vemos que en Sudamérica hay una diferencia significativa entre las personas, entre las respuestas de mujeres y de hombres en relación a con qué frecuencia forman parte de comités importantes. En el caso de las mujeres fue 44% que respondió y en el caso de los hombres 51%. Bueno, esto es discriminación, esto es también todas las regiones y esto es la sensación propia, si las personas se sienten discriminadas. Y acá en todas las regiones las diferencias son súper significativas. Las mujeres se sienten mucho más discriminadas que los hombres, debido a su género, ¿no? Y los que dicen que nunca experimentaron discriminación, acá se invierte. Acá naranja es hombre y verde es mujer y acá lo mismo, ¿no? Bueno. ¿Y cuáles son las causas de la discriminación? En el caso de las mujeres, en un porcentaje altísimo responden que se sintieron discriminadas por su género. Después, por su edad es la segunda causa. También una causa importante por el cuidado de niños, o sea, por el hecho de que pueden quedar embarazadas o tener que cuidar niños. Bueno, y en los hombres son todas respuestas de menor porcentaje. Y después, en relación al acoso sexual, también es muy diferente las respuestas de hombres y mujeres en prácticamente todas las regiones, salvo en Asia del occidental. Y en particular vemos en Sudamérica los que sufrieron personalmente acoso sexual, mujeres que respondieron fue el 22% y hombres fue el 3%. Y si se encontraron, esta es una pregunta no solamente referida a lo haber sufrido personalmente, sino también a si vio que hubiera algún tipo de acoso en la universidad o en el trabajo. Y los hombres contestan no en el 63% de las respuestas. O sea, no solo no lo sufren, sino tampoco lo perciben, ¿m? Si ocurre a otras personas. Y me pasó a mí. Acá se ve la gran diferencia entre hombres y mujeres que mostré en el cuadro anterior. Bien, después esta también es interesante. Las personas se les pregunta quién les parece que fue una persona muy influyente en que eligieran la carrera que eligieron. En el caso de las mujeres, en primer lugar están los padres, padres y madres. Y en el caso de los hombres es la propia determinación y la voluntad y el trabajo duro, ¿no? Que lograron, eso fue lo más importante para poder permanecer en la carrera y avanzar. Y está invertido eso entre mujeres y hombres, justamente. Bien, entonces este es un resumen de los resultados principales de Sudamérica, esta diferencia diciendo que padres y madres cumplieron un rol más relevante, de acuerdo a lo que dicen las mujeres en relación a los hombres,
No hubo diferencias significativas cuando se les preguntó sobre los estudios de posgrado. Las mujeres se vieron involucradas en menor medida que los hombres en realizar investigaciones en el exterior, en cumplir funciones más de responsabilidad como jefe o jefa, participar en comités, en agencias financiadoras o en los lugares de trabajo. Y por otro lado, es más probable que las mujeres, después de tener hijos, elijan un trabajo con menor demanda horaria que los hombres. Mientras que también las mujeres dijeron que sus carreras avanzaron más lentamente que las de sus colegas, en comparación a cuántos hombres dijeron que eso sucedió, para las mujeres sucedió más frecuentemente. Después, las mujeres sintieron en mayor proporción que los hombres que sus empleadores o empleadoras no trataban igual a todos los empleados o empleadas. Y lo mismo con el trato de compañeros de trabajo. En mayor medida las mujeres sienten que no hay suficiente respeto en el ambiente laboral de lo que lo sienten los hombres. También en relación a fondos para la investigación reportaron sentir que no recibían suficientes fondos en menor medida que lo que dijeron los hombres, no en mayor medida, al revés. Y después, tanto mujeres y hombres reportaron recibir un pago salarial distinto con colegas de igual calificaciones, ¿no? En un porcentaje bastante parecido, dijeron que ganaban menos que sus colegas. Y las mujeres dijeron en mayor medida que los hombres que se sintieron descorazonadas en algún momento en relación a su trabajo, debido a múltiples factores. Pueden ser que no tenían suficiente financiación, la interacción con los colegas, el ambiente laboral, la vida personal y las obligaciones familiares. Y por otro lado, esta diferencia sobre el acoso en la universidad. Bien, la segunda tarea del proyecto fue el estudio de patrones de publicación, que como les dije lo hicieron dos investigadoras que antes habían hecho un trabajo menor, digamos, en relación a publicaciones solo en matemática. Así que este nuevo estudio tiene un gran componente de estudio en matemática. Y en particular, acá una de las cosas que se miró era en qué medida hombres y mujeres decían que habían enviado papers a revistas de alta categoría, ¿no? Si había una diferencia entre las mujeres enviando papers a revistas de alto prestigio y los hombres. Y en los lugares donde se vio diferencia en matemática es justamente en Sudamérica, donde se vio que había una diferencia significativa en la respuesta que daban las mujeres en relación con los hombres, con las mujeres enviando con menor frecuencia a las revistas top. Bueno, acá esto es un mapa que a mí me resulta interesante porque veo que Argentina está como bastante bien en relación a las mujeres matemáticas, y en realidad esto es la desviación respecto del número promedio en papers con una sola autora matemática, y esto es esta base de datos CIVIMath europea, pero que tiene publicaciones desde el año 70 y algo, es muy abarcadora. Bueno, y ahí se ve que Argentina bastante bien la proporción de papers que envían las mujeres solas, pero eso de enviar papers solas es una cosa que me parece que afecta a la permanencia de las mujeres en la disciplina y la visibilidad de las mujeres en la disciplina. Porque vamos a comparar ahora, que eso me pareció bien interesante, las publicaciones entre lo que acá en este informe llaman matemática versus astronomía astrofísica. En realidad es trabajar con dos bases de datos distintas. Una es la CIVIMath y la otra es ADS, que es una base de datos del Centro de Astrofísica de Harvard, pero que no tiene solo papers de astronomía y astrofísica, tiene bastantes papers de física también. Pero bueno, tal vez de ciertas áreas de la física, tirando a las altas energías. Bien, entonces acá esto es una comparación de cómo es el número de artículos que se publican y el número de autores correspondientes, o sea, del autor principal,
por año en matemática indexado por este CBMath. Se ve cómo vienen creciendo los papers y el número de autores correspondiente no crece tanto como los papers, tal vez porque cada autor envía múltiples papers o tienen muchos coautores. Ahora vamos a ver el tema de los coautores. En astronomía astrofísica, o sea, esta otra base de datos, lo que se ve es que el número de papers aumenta muchísimo más que el número de autores correspondientes. Y por lo que voy a mostrar después, es también porque aumenta mucho el número de coautores de los papers. Y eso es lo que un poquito quiero discutir acá. Justamente acá está en color celeste es papers de un solo autor. Después vienen de dos autores, es este color naranjita, rosado, no sé. Lila es 3 y este medio bordó marrón es más 4 o más. Esto también es a lo largo del tiempo, se ve que cada vez hay menos papers en matemática, esto es matemática siempre está a la izquierda y astro está a la derecha. Va disminuyendo la fracción de papers de un autor único, crecen bastante las de dos autores, y si vemos en astronomía, astrofísica, bueno, disminuyen mucho más los de un autor y crecen mucho los de 4 o más autores. Y eso, una de las razones es porque tanto en astronomía como en astrofísica y en física de altas energías en particular, hay grandes colaboraciones con muchísimos coautores. Por ejemplo, la famosa máquina de Dios, cuando se descubre el bosón de Higgs en el CERN, esos papers tienen 2000 autores aproximadamente y todos se los lista en orden alfabético. Y esas colaboraciones producen muchísimos papers a lo largo del año, porque son experimentos que una vez que se los corre generan muchos datos y hay que analizar y bueno, se van produciendo los papers. Y lo mismo sucede también hay colaboraciones para observaciones en astronomía, astrofísica. O sea, hay una práctica diferente de cómo se hace ciencia en las distintas disciplinas, que creo que incide sobre lo que vamos a ver en esta que sigue, transparencia. Bueno, esto es el número de autores por año y lo que está subdividido en cohortes en matemáticos, ¿no? Y en esto más oscuro es mujeres. En mujeres es el porcentaje de autores que son mujeres respecto de este número. O sea, este es el número, está acá a la derecha, acá está el porcentaje, se ve cómo va creciendo el número de autores y también va creciendo la fracción de mujeres que son autoras. Esto no sé muy bien qué es esta caída de astronomía astrofísica, me parece que puede ser un problema de la base de datos, pero bueno, crece mucho el número de papers y la fracción de mujeres, fíjense, más o menos llega hasta 25%, muy parecida en matemática y en astronomía astrofísica. Pero después cuando uno mira... esto es tratar de entender el abandono a partir de las publicaciones, que por supuesto es un aspecto de la carrera, pero en matemática es un aspecto bien importante, de la carrera académica al menos, y en general de todas las carreras académicas, la publicación, salvo que uno se dedique a algo más aplicado y sea una transferencia tecnológica, patentes o algo de ese estilo. Pero bueno, entonces esto es el porcentaje de hombres, esto es lo de la izquierda, y de mujeres que se dedican a la matemática, que continúan publicando a lo largo de 1 a 10 años, después de haber estado activos durante 5 años. O sea, miran 5 años y después se fijan a continuación si permanecen activos. Y lo que se ve es esto son las distintas cohortes, ¿no? Más clarito es más antiguo y más oscurito es más reciente en ambos gráficos. Y lo que se ve es una caída muy significativa en las mujeres comparado con los hombres, una caída más significativa. Mientras que en astronomía y en astrofísica es bastante parecido cuánto van dejando los hombres y las mujeres. Bueno, acá esto es la tasa, es el cociente de publicaciones entre mujeres matemáticas y hombres como función de los años después de que empiezan sus carreras, con
1975 a 1974 es este azul, y en más o menos acá va siendo cada vez más reciente, o sea, esta es gente más reciente, que hace menos que empezó su carrera. Se ve acá también esta caída, esta fracción que va disminuyendo más fuertemente de mujeres relativo a hombres en matemática que en astronomía o en astrofísica. Entonces, bueno, una de las cosas que de alguna forma me hace pensar es si una actividad más colaborativa hace que la mujer esté más cómoda, confortable, que se sienta más contenida y deje menos la actividad científica. Es algo para discutir, ¿no? Pero bueno, todos estos datos muestran que la práctica científica está cruzada por muchos factores humanos y sociales. Por un lado, sesgos y discriminación. Por otro lado, acoso y violencia. Por otro lado, dificultades para combinar vida personal y académica. Estereotipos que afectan no solamente la forma en que las personas ven a las otras personas, en que cada individuo ve a la otra persona, sino también a cómo uno se percibe, una misma se percibe. En particular, a algo que se llama el síndrome del impostor, que es pensar que uno no está haciendo lo suficiente o lo que se espera, que afecta más a las mujeres que a los hombres. Entonces, tal vez, ¿qué podríamos hacer para todo esto? Una de las cosas es visibilizar que existe un problema, tratar de generar mecanismos para que no ocurra, y en particular hay que involucrar a toda la comunidad, porque hay ciertos aspectos que son de la sociedad en su conjunto, porque el acoso, la violencia, los estereotipos afectan a toda la sociedad, pero también hay acciones que se toman desde adentro de la comunidad y desde miembros de la comunidad que están también, que sufren que ellos ejercen esas discriminaciones y tienen esos sesgos, porque la evaluación a la que se someten a investigadores e investigadoras, las promociones que reciben, el reconocimiento, todo en general es algo que da la propia comunidad. Entonces, la propia comunidad está imbuida de esos sesgos y esa discriminación. Y para poder cambiarlo hace falta un cambio cultural y hace falta que los propios miembros de la comunidad de científicas y académicas se hagan carne de que existen estas discriminaciones y tomen las medidas para el cambio cultural. Para lo cual hay que desafiar estereotipos, y yo creo que las nuevas generaciones vienen ya bastante con una mirada mucho más inclusiva y diversa, y creo que en base a lo de las patrones de publicaciones más colaborativa, o sea, una ciencia menos de competir y más de colaborar. Y esto se viene impulsando desde los grupos que trabajan para una mayor diversidad en ciencia, que es lo que yo llamo trabajo bottom-up, de abajo para arriba, como talleres que venimos organizando en Latinoamérica, que Andrea Vera Gajardo estuvo involucrada, etc. Y también hay medidas que se pueden tomar desde arriba hacia abajo, y solo voy a nombrar algunas, las dos de Argentina, cosas de Argentina. El Ministerio de Ciencias de Argentina tiene un programa nacional para la igualdad de géneros, que tiene bastante material muy interesante, porque además hicieron una base de datos de cosas que se hicieron en todo el país. Todas las universidades nacionales tienen protocolos contra la violencia y discriminación en general. Muchas veces están esos protocolos y después, justamente por la cuestión cultural de la comunidad, siguen existiendo manejos de poder que impiden la aplicación de los protocolos. Pero bueno. Y hay programas de género y diversidad en muchas universidades, y en particular de nuevas masculinidades, que es algo bien interesante, porque a veces uno focaliza en las mujeres y en realidad es una cuestión de toda la comunidad. Bien, hay dimensiones y actores múltiples, y entonces este proyecto, como les dije, trató de elaborar una base de datos discriminada por una serie de distintas dimensiones, y por lo tanto se puede tratar de cambiar estos estereotipos en distintos aspectos. Esto voy a pasar, son dos iniciativas que a mí siempre me gustan. Uno es el programa Advance de la National Science Foundation de Estados Unidos, de la cual ustedes pueden sacar ideas de esa página web.
y el proyecto Juno del Instituto de Física del Reino Unido, que esto es para departamentos de física. Y me gusta porque las dos buscan involucrar a las comunidades en la elaboración de las políticas, no en imponerlas. Y eso me parece que es importante. Bueno, y antes de pasar al conversatorio, les voy a contar un poco de mí para ver cómo fui yo combinando mi vida y mi carrera. Yo terminé el colegio en un colegio público en Buenos Aires en 1977. Me recibí de licenciada en la Universidad de Buenos Aires. Después tuve a mi hijo mientras hacía el doctorado. Me fui de postdoctorado con el que era mi marido en ese momento, físico también. Nos fuimos a Estados Unidos. Toda la familia vino a despedirnos. En Estados Unidos, siendo postdoc, tuve a mi hija. Volvimos a Buenos Aires y ya enseguida había que salir a marchar a las calles. Esto es un recorte de diario. Durante muchos años mantuvimos que trabajábamos en Argentina y en el exterior, íbamos y veníamos, poníamos a los hijos en colegio, babysitter, etcétera, bastante complicado. Y en el 2002 fui a la primera conferencia internacional de mujeres físicas por invitación de Marcia Barbosa, que es la que se ve acá. Y a partir de ahí me di cuenta de que había una discriminación y que había sesgos y que había una serie de problemas que yo no había percibido hasta ese momento. Después pensando para atrás dije, eso. Fui directora del Departamento de Física del 2005 al 2009. Esto es una foto de mi grupo en algún momento de mi vida, de mi grupo de investigación. Y como siempre en nuestros países, en algún momento hay que salir a marchar porque no tenemos plata. Mi hijo también hizo física, ahora está en Trieste, se dedica en realidad a Machine Learning y tengo 2 nietos. Y ahora soy presidenta designada de la Unión Física Internacional, ahí estamos en el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Así que bueno, este es un panorama de mi vida. Y tal vez uno se puede preguntar si me arrepiento de haberme dedicado a la investigación y no, porque me parece una actividad creativa y muy reconfortante, pero me parece que hay que hacer a la práctica científica más humana y que tenemos que pensar cómo desafiar los estereotipos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Silvina, por la presentación. Estuvo súper buena. Muchas gracias por compartirnos también tu experiencia personal. Siempre es bueno saber eso. Entonces, antes de pasar a las preguntas, voy a decir algo cortito que se me olvidó decirlo al inicio de esto, debí haberlo hecho. Quienes están organizando este conversatorio son el Anillo de Matemáticas y Género, el Colectivo de Mujeres Matemáticas en Chile y el Eje Liderazgo Femenino y Equidad de Género del proyecto Ciencia 2030 de la UC. Era importante decirlo y se me había olvidado. Entonces, mira, hay preguntas en el chat, te las voy a leer. Perfecto. La primera dice lo siguiente. Pregunta Andrés Castro si no existen censos donde se sepa esa información de mujeres y diversidades sexuales en STEM en América Latina, o al menos algún país de la región. Bueno, en realidad que yo sepa, me parece que no existe. Ahora Argentina, por ejemplo, en el marco de este programa de géneros, y a partir de una iniciativa del Ministerio de Mujeres, se va a empezar a hacer una pregunta que va a permitir tener una idea dentro del ambiente universitario. Nosotros en las universidades nacionales, todas las universidades nacionales usan un sistema que se llama SIU Guaraní, donde se inscriben los estudiantes y los profesores hacen las actas de examen, etcétera, etcétera, y se va a recopilar esa información, no solamente de género hombre-mujer, sino también sobre diversidad sexual. Se estaba discutiendo, bueno, y también prefiere no responder, con lo cual, porque también hay ciertos aspectos que hay personas que los quieren hacer público y otras personas que lo prefieren guardar para su propia intimidad. Pero que yo sepa, no existe esa estadística a nivel de ningún país de Latinoamérica. Recién ahora también se empieza a hablar más de diversidad sexual, de un fluido de género, etcétera, etcétera. Son cosas bastante recientes, así que recién ahora se está empezando a construir las bases con esa información.
otra pregunta acá dice, ¿cómo influye la vida familiar en una carrera científica? Muchas nos hemos cuestionado el peso familiar y el peso de la academia. Bueno, ahí vimos que de acuerdo a la encuesta influye mucho, influye diferencialmente más en las mujeres, porque siguen las mujeres siendo las personas que más dedican tiempo a las tareas de cuidado. O sea, las cosas están cambiando, pero van cambiando lentamente. Entonces, cuando se está en una pareja con hijos o hijas pequeños, eh, hace falta una muy grande comprensión, además de compartir las tareas de cuidado. A veces, si la otra persona no está dentro del mismo ámbito científico-académico, es difícil de compatibilizar. Por ejemplo, y también es difícil de compatibilizar en cualquier circunstancia, ¿no? Es el problema, hay un problema, bueno, en matemáticas se conoce también, supongo, el problema de los tres cuerpos o de los dos cuerpos, ¿no? El de los dos cuerpos es resoluble en interacción gravitatoria y el de los tres cuerpos ya no. Fue el premio a Poincaré a fines del siglo XIX, del rey de Suecia, para ver quién se acercaba más a resolver el problema de los tres cuerpos. Pero bueno, acá en la vida real el problema de los dos cuerpos ya es bastante complicado para conseguir una posición permanente, por ejemplo, entre las dos personas miembros de una pareja en una misma ciudad o en una misma región, o sea, no tener que ir y venir. Yo te digo, yo en Estados Unidos conocí un montón de parejas que vivía una de los miembros en un lugar y el otro en otro lugar. En general eran parejas extranjeras, no eran americanas. La solución que encontraban las parejas de Estados Unidos era que la mujer se dedicaba a las cosas de la casa. Entonces, incluso si las dos personas quieren avanzar en sus carreras académicas y científicas, a veces es bastante difícil lograrlo en un mismo lugar. Muchas instituciones ahora tienen como mecanismos para colaborar, para que si se contrata a una de las personas miembros de una pareja, también se le haga una oferta a la otra persona, pero eso también es a veces, en forma informal, va en contra de tomar a la persona si está en una pareja, porque la institución dice, pero entonces tengo que contratar a dos, prefiero contratar a alguien que viene de a una persona y no de a dos. Y después, por el otro lado, si uno está en una pareja con una persona que no está en el ámbito científico académico, que típicamente es más común que permanezcan en un lugar durante su vida viviendo y no que se trasladen de un lado para el otro, la actividad científico-académica en nuestros países, donde no hay una gran masa crítica de investigadores e investigadoras, casi que es una cosa, casi una necesidad que la persona pase algún tiempo fuera del país, en un ámbito distinto al de la formación. Y eso compatibilizarlo con hijos, hijas y pareja que está en una profesión liberal que no la puede ejercer en otro país, es difícil. Entonces, ahí es qué es lo que cada uno prioriza y también es cómo desde el sistema científico académico nosotros valoramos los aportes de todas las personas o no, o si solo nos vamos a dejar llevar por lo que es el estándar de la carrera ideal de la persona que hace su doctorado, su postdoctorado en distintos lugares, publica en las revistas top, tiene millones de citas y entonces las citas, para tener muchísimas citas requiere que tenga muchas redes de contacto, porque la visibilidad no es solamente la calidad del trabajo, la visibilidad es como en las redes sociales, llegar a ser un influencer, para lo cual uno se tiene que conectar con otros y otras influencers. Ahora tal vez con la virtualidad puede ser que uno lo pueda hacer sin irse demasiado del lugar, pero siempre la interacción personal es muy importante. Y entonces ese tema de la deslocalización, de poder ir y viajar y conocer y etcétera, influye sobre la carrera muchísimo y no siempre es compatible con la vida familiar. Entonces, yo creo que hay por un lado plantear desde la individualidad de cada uno qué es lo que prioriza, pero por otro lado, desde la comunidad científica, el valorar el aporte de muchas carreras distintas y no solo de un único estándar.
Interesante. Acá, mira, hay varias que yo creo que están relacionadas. Hay una pregunta que, por lo que hablaste, me imagino que la respuesta es sí, pero tal vez a lo mejor están preguntando por un ejemplo. Dice, el proyecto, además de realizar el diagnóstico, ¿propuso acciones positivas para superar la brecha de género? Bueno, el proyecto en realidad era o sea, la idea era después avanzar hacia eso, hacia las propuestas más concretas. Lo que hizo fue hacer esta base de datos y como que eso sirva para, para inspiración para quienes quieran elaborar las propuestas. Pero el proyecto en sí no elaboró una propuesta concreta. O sea, lo que hizo fue generar datos para la elaboración de las propuestas, que muchas veces hay algunas que uno puede tener a nivel internacional. Desde las uniones científicas internacionales tratamos como de bajar línea y de generar cierta nueva visión cultural, pero después las medidas concretas son bastante institucionales, locales, nacionales, pueden ser a nivel regional, pero no es tan fácil hacerlo desde un ámbito internacional, decir, tenés que hacer esto o hacer esto otro. Lo que se puede es generar instancias de debate, de visibilización, etcétera, etcétera, pero después las cosas más concretas ya van más a las instituciones locales. Dependiendo ahí de la realidad de... Y sí, de la cultura, porque te digo que, por ejemplo, nosotros el grupo de mujeres físicas internacional hay gente de culturas musulmanas, donde la realidad de las mujeres es muy diferente. Nosotros acá estamos hablando que la diversidad de género, el género fluido y pipipi, pero después hay otros lugares donde ni siquiera pueden contestar la pregunta sobre género, o sea, hay realidades culturales muy, muy distintas. Mira, acá sí, dice lo siguiente, Loreto, dice, mi pregunta es cómo podemos cambiar la cultura arraigada hasta en las autoridades de nuestras instituciones, de que los temas de género son temas, comillas, de y para las mujeres, y no se entiende la subrepresentación femenina como un problema de nuestras comunidades académicas. Bueno, eh, eso es una pregunta un poco... Yo creo que en este momento está levemente cambiando en algunos lugares, por supuesto, ¿no? O sea, en primer lugar me parece que cuando nosotras organizamos estas actividades no las tenemos que reducir solamente a las mujeres. Justamente al principio, cuando empezamos a organizar talleres o sea, yo fui cambiando un poco la perspectiva a lo largo del tiempo con mi interacción con distintas personas, ¿no? Primero empezamos con Lilia, mi colega mexicana con la que coordinamos el libro, Lilia Mesa Montes. Empezamos organizando talleres para empoderar mujeres para que tuvieran carreras exitosas, digamos. Sería un poquito así, enseñarles a escribir papers, a charlar, dar charlas, pero también hablar de los problemas, de las dificultades, de cómo compatibilizar vida familiar y vida académica. Y después fuimos cambiando esa mirada, primero porque era un ir y venir entre generaciones de sabiduría, ¿no? No era que solamente las más viejas podíamos brindar sabiduría. Aprendíamos todas, aprendíamos también entre disciplinas, pero además también porque me parece que justamente no es que queremos repetir la práctica de la ciencia actual, esa mirada, como les dije antes, de un único estándar, sino que lo que queremos es hacerla más colaborativa, más amigable, más compatible con la vida familiar, con la vida personal, y que eso no vaya en detrimento de cómo se valora a la persona que prioriza tal vez eso en lugar de irse a trabajar al exterior. Entonces, y ahí para ese cambio de cultura hay que involucrar también a los hombres y a toda la diversidad de género que uno pueda pensar, ¿no? O sea, y me parece que a través del diálogo es una cosa bien importante. Entonces, si desde algunas instituciones es posible, yo creo que, por ejemplo, como les decía, el proyecto Advance de la National Science Foundation es una línea de financiación. Entonces, es como si el CONACYT en Chile tuviera una línea de financiación para cambiar el clima institucional. Y son las propias instituciones las que escriben el proyecto de cómo quieren cambiar
o evaluar cuál es el clima institucional y cómo lo quieren cambiar, y hay una línea de financiación específica para poder hacerlo. Y entonces en esa discusión para escribir el proyecto, ahí hay que involucrar a toda la comunidad, no solo a las mujeres. Eso me parece que va haciendo visible los micromachismos, las discriminaciones, las dificultades y la necesidad de este cambio cultural. Pero me parece que hay que como que empoderar a las personas en que están elaborando ellas mismas una nueva cultura que va a permear a nuestras instituciones. Para que no sea un problema asociado a las mujeres, como que sea Claro, súper... no, que no sea solo asociado a las mujeres que haya una participación este, de una fracción significativa de la comunidad. Y creo que con las nuevas generaciones que tienen una mirada distinta va a ir cambiando, creo yo. Pero bueno. Yo creo que la siguiente pregunta está relacionada con lo que acabas de decir. La voy a leer de todas maneras. Dice, ¿cómo se puede quebrar la discriminación institucionalizada? En nuestra facultad estamos convencidos que avanzamos, pero los números y representatividad femenina en cargos de importancia no han mejorado en los últimos 10 años. Bueno, una opción es lo que llaman las acciones afirmativas. Lo que pasa es que no siempre las acciones afirmativas son compatibles con las propias regulaciones. Por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires hay un estatuto en donde uno no puede prediscriminar a la persona, porque es como que las acciones afirmativas discriminan. Y hay un montón de leyes antidiscriminatorias. Entonces, y las instituciones en mucha medida están basadas en reglas antidiscriminatorias. Entonces, ¿cómo hacer justamente para que se pueda aceptar la discriminación positiva, para cambiar el ambiente? Bueno, ahí hace falta cambiar las reglas, porque para ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, para el llamado de cargos de profesor o profesora. Yo sé que en la Universidad de Chile en ingeniería hicieron en el ingreso, no para los cargos, pero sí para el ingreso hicieron acción afirmativa y lograron que aumentara el número de estudiantes mujeres dentro de la universidad. Pero después cuando se trata de una cosa laboral, ahí hay un conflicto en cuanto a las legislaciones y hay que avanzar más sobre la legislación, ¿no? Para si uno quiere hacer una acción afirmativa o imponer una ley de cupo. En Argentina hay varias leyes de cupo, en particular para los cargos electivos. Bueno, las universidades nacionales son autónomas, son cogobernadas entre profesores, profesoras, graduados, graduadas y estudiantes. Y ahora hay leyes de cupo para los cargos selectivos. Eso se aprobó institucionalmente en la universidad. Que quienes están en las posiciones de toma de decisión de las universidades, cuando se va a las elecciones, tiene que haber mitad hombres y mitad mujeres. Entonces, hay reglamentaciones internas que se pueden digamos, modificar. Y hay otras cosas donde tal vez entra en colisión con regulaciones nacionales y eso, bueno, eso ya viene más difícil. Ahora, que haya mujeres no quiere decir que no haya discriminación, porque las mujeres también discriminan. Hay un estudio que se publicó hace ya casi 10 años, 2012, en Proceedings of National Academies of Sciences, el PNAS. Fue un estudio en el cual mandaron 120 CVs idénticos, la mitad tenía un nombre de pila varón, la otra mitad tenía un nombre de pila mujer. Los mandaron a 120 distintos laboratorios, era en el área biomédica, y la historia era que la persona decía, terminé mi bachelor y quisiera estar en Estados Unidos, quisiera hacer una pasantía en su laboratorio para ver si quiero seguir la carrera académica o no, y, y me gustaría, si usted me puede tomar, etc. Entonces, la candidata, el CV que iba con nombre de pila mujer recibió menos ofertas de ir al laboratorio, menor salario, menos ofertas de lo que se llama counseling, ¿no? de dar consejos, que el CV que tenía el nombre de pila varón. ¿Y quiénes discriminaban?
por igual las mujeres y los hombres que eran jefas y jefes de los laboratorios. O sea, no es que, que por ser mujer tiene una mirada más amigable a la diversidad o a la inclusión. Entonces, lo que me parece es que hay que como entrenar, eso es justamente estas que yo les dice Link Strategic Tools del proyecto de la National Science Foundation. Hay muchas universidades que lo que hacen son sesiones de entrenamiento de las personas involucradas en las tomas de decisiones, en lo que es contratar a nuevas personas, en los comités de evaluación, de promoción, etcétera, etcétera. Entonces, hay que cambiar la mirada de hombres y mujeres. Tener mujeres no significa, en toma de decisiones, no significa que deje de haber discriminación, porque venimos bastante formateados todos y todas con este estándar de lo que es bueno en ciencia. Y es difícil salirse de ahí. Ahora que mencionas eso, me acordé de un estudio de Francia que estudiaron esto de haber incorporado cuotas de mujeres en las comisiones de contratación, de matemática al menos. Y ahí se produjo un fenómeno que al final terminó perjudicando a las mujeres. O sea, se pidió que hubiera más mujeres en las comisiones, pero como en matemática aún hay pocas mujeres, incluso en Europa, en Francia en este caso, las mismas mujeres eran las que participaban de todas las comisiones. Entonces las llenaban de carga administrativa. Y al final el resultado que querían obtener, que era contratar más mujeres, tampoco se vio. Entonces, las soluciones hay que pensarlas tal vez un poco más, va a depender también de la disciplina, me imagino, Sí, porque no es sí. como colocar porcentajes de mujeres de matemática, que son como las mismas tres que andan dando vuelta por ahí, que en otras donde tal vez no vas a tener ese inconveniente. Así Sí, que, sí, sí, sí. Pero te digo que igual todos y todas tenemos claro, nuestros sesgos, con lo cual en algunos lugares también lo que hicieron era como tener una especie de una persona que observa a los comités y que busca a ver si hay algún sesgo inconsciente, una discriminación o algo así. O sea, como que alguien que observa y cuestiona. acá ya me perdí un poco con las preguntas, perdón si me salté alguna. Esta dice lo siguiente: ¿cómo sería la ciencia de forma colaborativa, considerando cómo se mide actualmente? Bueno, en realidad yo les mostraba lo de cantidad de autores en astronomía, astrofísica, etcétera, em, que parecía que había más mujeres en astronomía, astrofísica porque había más colaboraciones, pero también empieza a suceder en esas grandes colaboraciones que el prestigio circula por otras cosas que no son los propios trabajos, ¿no? Si bien hay una colaboración, después hay otra forma de circular el prestigio. Y ahí no sé si hay estadística porque son cosas internas a la colaboración. O sea, una, sigue habiendo un sesgo y una valoración no equitativa entre todos los miembros de la colaboración, por más que todos sean coautores y coautoras, pero es hacia el interno de la colaboración. Igual las colaboraciones, las grandes colaboraciones, tienen también sus propias reglas internas para tratar de evitar esos sesgos y esas discriminaciones y también para manejar los casos de acoso, ¿no? O sea, es como que la dinámica se maneja interna de la colaboración y esa es la propia colaboración la que se da sus reglas para tratar de evitarlo, ¿no? O sea, porque hacer una ciencia más colaborativa y horizontal, que sería esto de que todos los que están en una colaboración aparecen como coautores, por ejemplo, sin diferenciar, no garantiza que después al interno de esa actividad sea realmente amigable la interacción. Entonces, creo que lo que hay que hacer es tener discusiones continuas, un código de conducta, etcétera, etcétera, para garantizar el buen ambiente.
Y por otro lado, lo otro que a mí me parece que es importante también es valorar aspectos múltiples, que yo sé que es bien difícil porque cuando uno quiere comparar entre personas para decidir a quién contrata, por ejemplo, es mucho más fácil mirar cuál es el factor de impacto de sus papers, el H, las revistas en las que publica, etcétera, etcétera, que mirar un montón de otros aspectos. Por ejemplo, cómo se relaciona con las otras personas, cómo genera un ambiente de trabajo amigable, la habilidad para generar colaboraciones entre distintas personas, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso en realidad hay como que cambiar la cabeza para valorar esas otras habilidades que son no solamente las de la disciplina, sino que son habilidades más sociales, ¿no? Y cómo no es muy fácil, la Claro, verdad no es que haya una regla. evaluación más quali de... Sí, 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 sí. Sí, claro. Acá, mira, hay una pregunta que se me había pasado, dice lo siguiente. En general, las mujeres tienen menos autoconfianza. ¿Qué podemos hacer para mejorar la confianza en sí mismas? Esto afecta bastante en el trabajo de investigación. Sí. Sí, ¿qué es esto que yo decía del síndrome del impostor y ese tipo de cosas? Bueno, una de las cosas es ya desde el momento del estudio, ¿no es cierto? Porque creo que la autoconfianza se va generando a medida que se va avanzando en toda la formación, ¿no? ¿Cómo es la relación entre profesores y profesoras o maestros y maestras con los y las estudiantes, ¿no? Este, que eso habría que apuntar a formar personas que piensan si están tratando diferente a los niños y a las niñas, porque muchas veces se generan esos estereotipos porque ya se descarta, se dice, ah, no, esta persona no sirve para matemático, para ciencia, para lo que sea, y se centra solamente en las personas que tienen mayor habilidad para seguir en el momento y no se trata de hacer algo que incluya más a todos los estudiantes que están asistiendo al curso, ¿no? Y muchas veces esas discriminaciones están en base a sesgos porque puede ser que haya algunas chicas que pregunten menos, que sean más tímidas. Entonces yo creo que ahí hay un aspecto que hay que atender y es al de maestros, maestras, profesores y profesoras para hacerlos conscientes de que no hagan, que no tratar de evitar, de revertir cuando hay ese tipo de discriminaciones que generan inseguridad. O por ejemplo, retar al estudiante o al estudiante y decir, no sabes nada, sos una burra o alguna cosa así medio un insulto, ¿no? Entonces, hay una cuestión que hay que atacar o sea, que hay que abordar desde el punto de vista de profesores, etcétera, ¿no? De quién forma. Y, y después, una vez que se ingresa a la universidad, bueno, una de las cosas que a mí me gustaría impulsar es esto de eh, dar algunas herramientas de estas habilidades blandas en la propia formación, porque muchas veces nosotros nos centramos en la formación disciplinar, en enseñar matemática, enseñar los conceptos, etcétera, etcétera, y no en también enseñar a cómo interactuar dentro de la comunidad, hablar de distintas posibilidades laborales, hablar de los sesgos, hablar de las discriminaciones, o sea, generar ambientes donde se habla de estos temas. Todo eso me parece que puede contribuir a ir ganando más confianza, además de, bueno, también dar, no sé, cursos para cómo exponer o esos son tal vez más conductistas, ¿no? Cómo dar charlas, cómo pararse. En algunos lugares son directamente cursos casi de actuación, de cómo pararse frente a audiencias y exponer y ganar confianza. Claro. Yo creo que aquí hay una pregunta que es súper relacionada con lo que acabas de decir, creo. Dice, claro, que ya de alguna manera le respondiste. Dice, hola, soy profesora de primaria y trabajo con un programa de niñas para acercarlas a STEM.
¿Qué puntos crees que son claves para alcanzar este objetivo? Más o menos, yo creo un poco lo que dijiste recién, ¿no? Bueno, ese es uno, y también este me parece que es, por ejemplo, mostrar que cambiar la percepción sobre quiénes son las personas que hacen STEM, ¿no? Porque si uno imagina qué sé yo, Einstein como el representante de quien hace ciencia, un científico con todos los pelos parados, no sé, bueno, me parece que también mostrar la diversidad de personas que hacen ciencia y mostrar mujeres y mostrar que, que la ciencia es algo que está motivado en la curiosidad y que es algo que nos acerca mucho a la niñez realmente, ¿no? Dejar un poco, o sea, acercar es lo que se llama modelos de rol de alguna forma, pero traer personas que rompan un poco con los estereotipos para que entusiasmen a las niñas en particular a ir a la ciencia, porque también sucede tal vez en una cierta etapa de la vida, en particular en la adolescencia, en donde los chicos y chicas son muy estereotipados de acuerdo a ciertas tribus o grupos de pertenencia, y si uno se sale de esos grupos, se sale de las reglas de esos grupos, a veces se siente que no pertenece. Bueno, eso ya es más difícil, pero la adolescencia es como una etapa bastante crítica en el sentido de cómo hacer para que no sea mal visto si una chica, por ejemplo, quiere hacer alguna actividad más de ciencias de, que se consideran nerds o algo así, ¿no? Pero bueno, eso hay que... Me parece que siempre en general está bueno tener sitios de como comités de convivencia, ¿no? Algo que uno hable y charle y trate de aumentar la aceptación de la diversidad. Ahora, relacionado un poco con esto que acabas de decir, por ejemplo, no sé si en Argentina, pero al menos en Chile y en matemáticas se suele hablar de talentos matemáticos. O sea, como algo que tú adquieres como un No, don. que es innato. Entonces, me imagino tal vez que no, no sé si es la mejor manera de acercar a todo el mundo. O sea, me imagino que tal vez hay que tratar. No, justamente, mira, hace poco estábamos hablando con Alicia Dickenstein, que es una matemática argentina, sobre el tema, por ejemplo, de las competencias, de las olimpiadas, etcétera, etcétera. Entonces ella ahí proponía hacer olimpiadas más colaborativas, justamente, que fueran por equipos, no que fueran individuos que están compitiendo a ver quién es el talento, sino cuál es el grupo que genera la solución más interesante, original o algo así, pero compartir de alguna forma. Bueno, compartir y después competir, pero a nivel de los grupos y no tanto de los individuos. Y yo creo que con esta ya vamos a cerrar porque son las 7:20. Dice lo siguiente. ¿Qué otros incentivos considera importantes que son aplicables en el ámbito de la investigación? ¿Conoce algún estudio o proyecto que aborde causales de exclusión educativas en carreras STEM? ¿Qué otros incentivos considera importantes? No, no termino de entender. ¿Incentivos para qué sería? Incentivos para eso. No sé si David Bernal puede describir ahí a qué se refiere con incentivos para qué. ¿Para reducir brecha de género, tal vez? Bueno, No, yo supongo, no sé, una cosa bien importante en el ámbito de investigación es la financiación para la propia investigación, ¿no? Y ahí la financiación se decide no solamente en función del proyecto, sino también de la trayectoria de las personas que están presentando el proyecto, ¿no? Y ahí de nuevo viene cómo se ven esas trayectorias. Si se las compara con ese estándar prototípico o si se va cambiando un poco la mirada de qué es lo que se considera positivo, financiable o lo que sea. A ver, en Panamá. acá dice, Ah, considera la etapa de ah, embarazo dentro del sí, estatus. sí, sí, sí. Bueno, por ejemplo, en una de las cosas que se
fueron sacando, en Argentina en particular se sacaron, es los límites de edad para acceder a ciertas posiciones. Antes había una edad máxima para poder ingresar a la carrera de investigador o investigadora. eh, y en un momento se extendían esas edades máximas en función de hijos o hijas que se hubieran tenido, pero finalmente se decidió sacar todos los límites de edad. Después, bueno, en el momento de la evaluación, por supuesto, una de las formas de mirar el- la performance, ¿no? Cuánto la persona trabajó, contribuyó, produjo o eso, está el tema de mirar si tuvo algo que interfirió con su actividad científico-académica. Ahí está el tema de cómo se recolecta esa información, porque también hay algunos temas, no sé, de éticos, ¿no? Algunos dilemas éticos en función de la privacidad de la información, de qué es lo que se recoge, se pide o no se pide. De todos modos, en las bases de datos del CONICET de Argentina, por ejemplo, se pedía hijos o hijas para tener en cuenta embarazos. Y ahora medio se pregunta si hubo otros problemas, porque además no es solamente hijos e hijas, sino también puede haber otro tipo de interferencia que no es solo para mujeres, o cuidados, por ejemplo, de adultos mayores, que en general son las mujeres las que se encargan en general de las tareas de cuidado. Pero bueno, siempre está el tema de hasta dónde se puede preguntar cosas de la intimidad y hasta dónde se las puede compartir con estos comités, etcétera. O sea, hay todo un tema ético y de la privacidad que yo no lo sé cómo se resuelve, la verdad, no lo sé. Ujú. Y con los incentivos yo había entendido la pregunta de otra manera, había pensado que era incentivos para las instituciones y como para abordar estos temas, y ahí me acordé una conversación parecida donde hablaban de políticas públicas y ahí hablaban de asociar el financiamiento de alguna manera, el financiamiento hacia las instituciones a temas de equidad de género, o sea, como para forzar un poco que las instituciones se movieran. Entonces, en el caso de Chile hablaban, por ejemplo, de la acreditación de las instituciones, que tuviera un componente de equidad de género, que, que, que determinara de alguna manera los años en que se acredita, etcétera. Bueno, ahora estoy leyendo que dice si existen incentivos económicos o facilidades para conciliar la parte laboral y familiar. Todo lo que yo sé que existe en Argentina en particular es para las personas que están haciendo sus doctorados con una beca otorgada por el CONICET. Si la persona tiene un hijo o hija durante la beca, se le otorga una licencia paga por maternidad de 3 meses y se le prorroga la duración de la beca por esos 3 meses, para que la duración que tiene la beca en total, digamos, cubra esa etapa de la maternidad. Lo que después hay algunas becas para hacer doctorado que están asociadas a proyectos de investigación. En esos, yo no lo sé, pero creo que no hay este mecanismo, porque es como que el proyecto tiene una duración de tiempo finita y entonces no se puede prorrogar más allá. Entonces, dependiendo de dónde viene la financiación para la beca, hay una cierta facilidad en un caso y en otro caso no la hay tanto. Ya, y esta es la última pregunta, pero yo creo que ya la respondiste de alguna manera con las acciones afirmativas, que alguien dice, ¿cómo podríamos acelerar el proceso de equidad y de disminución de esta brecha? Bueno, yo creo que son todas estas, o sea, tenemos lo que podemos hacer como comunidad y después lo que las instituciones pueden tomar medidas para atraer más estudiantes de una mayor diversidad a las carreras de ciencias. La popularización de la ciencia es muy importante.
en particular hacerla rompiendo con los estereotipos, la articulación con los colegios, cómo ir de la universidad, llevar la investigación a los colegios y tratar de atraer más chicas, se pueden hacer campamentos, o bueno, mayor, digamos, no solo chicas, ¿no? Sino que no sea siempre como el dije. mismo estereotipo de hombre que viene a nuestras carreras. Este, Se pueden hacer campamentos científicos, porque también en general son carreras que en general poca gente elige. O sea, no solo tenemos un problema de que vienen pocas mujeres, sino que vienen pocas personas. Entonces, me parece que se pueden hacer tareas para atraer, generar más vocaciones científicas y usar eso eh, para romper estereotipos sobre la ciencia en general. Porque en general la gente dice, yo no, la matemática es horrible, la matemática es dificilísima, es solamente para quienes tienen talento, etcétera, etcétera. Y me parece que se podría abordar eso junto con el tema de género para atraer más vocaciones y cambiar un poco el panorama. Pero por otro lado, como dije antes, es importante involucrar a todos y todas, también a los hombres, para que por más que no vayas a cambiar la fracción de mujeres que están ocupando los cargos de cierto nivel porque no tenés un pool de personas de las cuales extraer, porque me dice, no quiero esperar a las próximas generaciones, hacerlo más amigable, este, hacerlo más amable, y para eso todos tienen que participar de esta convivencia más amable. Bueno, mira, o sea, antes de cerrar quería hacerte una pregunta, porque es súper chica respecto a lo que preguntaste. Quería saber si había alguna diferencia de los datos que presentaste respecto a las disciplinas. En el análisis de la encuesta, lo que no lo de los datos de publicación que te Claro, mostré. en los análisis de la encuesta, si hay alguna diferencia por disciplinas o si más o menos se comportan igual. No, la verdad que no vimos tanta diferencia y tampoco, a ver, déjame pensar qué fue lo que miramos. Pero yo te digo, por ejemplo, nosotros hicimos una encuesta de físicos y físicas en el 2009, también con este grupo el Instituto de Física de Estados Unidos, hizo toda la estadística. Y, y es muy parecido. Yo pensé que iba a cambiar, porque mi sensación desde Buenos Aires en particular, especialmente después del Ni Una Menos, etcétera, etcétera, de la ley de identidad de género, del matrimonio igualitario, o sea, de una serie de cosas que cambiaron la cultura en relación a cómo se percibe el género, la orientación sexual, etcétera, etcétera. Pensé que iba a haber como otras estructuras familiares, mucho más equitativas, pero No, no lo noté. Y esto no tiene solamente gente de física, tiene gente de todas las disciplinas, o sea, ni siquiera es porque tenés una proporción de otras disciplinas. Realmente persistió en el tiempo los comportamientos de una sociedad bastante tradicional, de acuerdo a la encuesta, y prácticamente igual física que todas las disciplinas de STEM analizadas ahora. o sea, si hay diferencias serían más bien regionales. Claro. Sí, eso seguro, porque entre países más o menos desarrollados hay mucha diferencia. Y después, bueno, hay diferencias culturales porque es muy distinto. Nosotros dentro de todo, bueno, hay mucha diferencia dentro de distintas regiones. Las zonas urbanas, o sea, yo veo en Latinoamérica una gran diferencia entre zonas más o menos urbanas. Pero las universidades en general son un mundo más urbano en nuestros países, entonces son bastante uniformes en general. Y tal vez el sistema científico también, desde el punto de vista de composición social, etcétera, etcétera. Y la región tiene muchas similitudes, Latinoamérica y el Caribe, pero comparás con, no sé, Medio Oriente, Asia,
es muy distinto, es muy distinto. Incluso, por ejemplo, África, cuando hicimos una conferencia de mujeres físicas no hace tanto, 2014, me acuerdo una mujer de Uganda que dijo que el marido la había dejado ir porque era una conferencia de mujeres, si no, no la dejaba ir. Son otro Entonces, tipo de problemáticas esas. Claro. es totalmente distinto, o sea, nosotros no lo podemos imaginar, es muy distinto, es muy distinto. Bueno, Silvina, ay, aquí, a ver, esta sí que es la última, porque alguien la acaba de poner acá. Esta es la última que leo. Dice, al ser tan notoria la predominancia de un género sobre otro en el estereotipo de carreras científicas, ¿cuál puede ser el motivo sociocultural y educacional que ha logrado regular y adjudicar este tipo de carreras a personas de todos los géneros? Mi carrera, por ejemplo, es pedagogía en biología, es 50 y 50 entre hombres y mujeres. Bueno, en general, una de las cosas que se viene notando en la elección de las carreras es que las mujeres tienden a elegir carreras que se asocian a alguna cosa del cuidado, del cuidado muy en general. Por ejemplo, medicina es una carrera que está, en Argentina está totalmente feminizada y creo que en muchísimos países, al punto de que en algunos países tuvieron que hacer acción afirmativa para que entraran más hombres a medicina. En Canadá hubo acción afirmativa en el 2008, me parece. Me habían dicho que en Rusia también. O sea, y biología es una carrera, yo no sé por qué eligen biología en Panamá. En Panamá era que decía no, no decía país. Aquí no, Mi carrera. No, Panamá decía otra pregunta. Este, biología, muchas de las personas que eligen biología, por lo menos en mi facultad, es por el tema de medio ambiente, de protección de los animales, de protección de la naturaleza en general. O sea, es una carrera que es mayoritariamente femenina. Muchísimas más mujeres estudian biología que hombres. Y eso es así en muchos lugares del mundo. Después, ¿quiénes son las personas que ganan los premios Nobel de medicina y fisiología, que ahí va todo lo de biología? Siempre en general son más que nada hombres, casi no hay mujeres. O sea, ¿por dónde circula el prestigio? ¿Cuáles son los nombres famosos, etcétera? A pesar de que las carreras son feminizadas, los líderes de grupo, las caras visibles en las comunidades, suelen ser hombres. O sea, sigue habiendo una estructura patriarcal en la práctica de la ciencia. La pedagogía, por otro lado, también son carreras con mucha presencia femenina. Y además las mujeres, por lo menos ahora en Argentina, son mucho más bueno, no son mucho más, pero hay más mujeres en la universidad que los hombres. acá en Chile también, en pregrado. Claro. Entonces, ¿por qué? O sea, si uno piensa cuidado, ahí va el estereotipo de lo femenino, porque lo femenino tiene que ver con el cuidado. Y de alguna forma eso induce, o bueno, hace que muchas mujeres elijan carreras que se conectan con alguna forma de cuidado. Y biología es una de ellas. Hay muchas ciencias ahí que entran dentro de eso. Así que Bueno, no sé, bueno, ahora, ¿cómo es? Es difícil describir los fenómenos socioculturales, ¿no? claro, ahí tendríamos que invitar a hacer un panel con Con sociólogos. con otra experticia, sí. Bueno, Silvina, te quería agradecer. Muchas gracias por acompañarnos hoy, eh, por responder las preguntas, la presentación. Estuvo todo muy, muy, muy interesante. Bueno, Les quería agradecer la asistencia a todas y todos quienes estuvieron aquí. Y bueno, nos veremos una próxima vez. bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Silvina. Bueno, adiós. Adiós. Chao. Chao, hasta luego.